pensando que estábamos haciendo tiempo. Hola, Iñaki. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto con tanto foco. ¿Empezamos ya? Sí. Buenas tardes, Arratsaldeon, Lachis, Tasatas. Quiero decirles en esta tarde, ¿verdad?, que agradecerles a todos la asistencia y la fidelidad, ¿verdad?, que han tenido en estos 3 días con nosotros, ¿verdad?, y el apoyo y la paciencia de escucharnos. A todos los que están aquí, ¿verdad?, bienvenidos y darles las gracias. Quiero comentarles que hoy es el último día de las jornadas, ¿verdad?, que estamos haciendo. Y hoy es el último día, pero no el menos importante, ¿verdad?, porque tenemos a 2 personas muy especiales, sobre todo para nosotros. Pues nosotros somos gitanos de Amara Viejo y da la casualidad de que al hombre que tengo a mi izquierda lo conocemos un poquito, ¿verdad? Él es historiador, investigador y trabajador de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, ¿verdad? Pero a la vez es un hombre muy cercano, muy accesible, ¿verdad? Porque es muy cercano a su barrio, a su pueblo, ¿verdad?, a su cultura. Y yo creo que ahí reside la grandeza de este hombre. Él es Iñaki Egaña. Es un conocido para nosotros, ¿verdad? Y en esta tarde le damos la bienvenida, ¿verdad? Bienvenido, Iñaki. Muchas gracias, ¿verdad?, por dedicarnos tu tiempo y por estar con nosotros. En esta ponencia explicará cómo los gitanos y gitanas han sido parte del pueblo vasco desde la comunidad rom que llegó al territorio. Pero voy a darle paso a él, ¿verdad?, porque mejor lo va a explicar él que yo, porque él es el investigador, historiador y trabajador de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi. Cuando quieras, Iñaki. Bueno, muchas gracias. Luego te pago un café. Bueno, estamos como en casa. Me da pena porque tenemos aquí unos focos bastante fuertes y al margen de dar calor, bueno, ya sabemos que aquí en este lugar es imposible quitarlos, pero me impide, y creo que a ti también, nos impide casi veros, ¿no? Vemos ahí que estáis, Sí. pero tenemos, bueno, pues no hay mucha visibilidad desde aquí. Y eso, bueno, pues es una pena también porque muchas veces cuando estás hablando, sobre todo que yo no suelo leer las conferencias, sino que, no voy a decir que las improviso, pero sigo un guión y más o menos pues en función muchas veces de vuestras reacciones, bueno, pues sé que tengo que ir por un lado, o que lo estoy haciendo mal o que lo estoy haciendo regular, bien, es bastante complicado, ¿no? Bueno, quiero agradeceros el año pasado también a vosotros, bueno, acordaros de mí. Para mí, bueno, pues me hace también, ¿por qué no decirlo?, me hace mucha ilusión estar como en casa, estar en el barrio. El año pasado también en las jornadas estuvimos en la universidad, en la UPV, en unas jornadas matutinas en las que, bueno, asistieron bastantes estudiantes. Y bueno, el hecho de que estas sean ya, creo que las quintas jornadas, ya de por sí indica, bueno, pues que hay un interés por parte vuestra que venís a participar en ellas y por parte vuestra también que organizáis y que consideréis que la cultura es un patrimonio no solo vuestro, sino también nuestro, de todos, ¿no? Yo creo que es un patrimonio popular. Bueno, el tema, no voy a inventar nada nuevo, simplemente lo que voy a hacer es intentar ordenar alguna serie de conceptos o alguna serie de cosas. Seguramente alguno de los temas vosotros sabréis o alguno de vosotros sabréis muchísimo más que yo o tendréis las cosas mucho más fijadas que las puedo tener yo, pero sí por lo menos intentar ordenar lo que es el tema, ¿no? Es un tema además cargado de estereotipos y cargado, yo creo que muchas veces de incomprensiones culturales o incluso diría yo que interculturales, ¿no? El término rom que has aludido, que parece que es el término con el que conocemos al pueblo gitano, el pueblo rom, el pueblo dom, que le llamaban también en el Medio Oriente, o el pueblo lom antiguamente, ¿no?, en Armenia.
bueno, pues en todo este avance o en toda esta sociedad del siglo XXI que vamos y que nos contaminamos todos unos a otros, culturas diferentes, pueblos diferentes, bueno, pues hemos tenido también un paso importante, yo creo, como ha sido este año en la Feria del Libro y Disco Vasco en Durango 2012, que se ha celebrado estos días, esta semana pasada, pues ha sido también el tema elegido de este año, ha sido el tema de los gitanos, ¿no? El tema en Euskal Herria, y bueno, yo creo que eso también es un paso adelante en el reconocimiento de que el pueblo gitano no es que esté o que comparta territorio con el pueblo vasco, sino que el pueblo gitano forma parte precisamente del pueblo vasco, ¿no? Yo creo que ese es un concepto que cuesta o que ha costado y que incluso hoy puede tener ciertas reticencias, pero eso es así, ¿no? Yo creo que los gitanos siempre han estado aquí como siempre ha estado todo el mundo, ¿no? Y muchas veces pues, nos empezamos a referir, bueno, pues aquellas migraciones de las que luego hablaré por encima, porque ha habido algunas novedades, aquellas migraciones de hace 800 años, de hace 500, de hace 200, como si Europa fuese incapaz de fabricar, entre comillas, gitanos, ¿no? Los gitanos han nacido en Europa, precisamente, no han nacido en la India, los que conocemos, ¿no? Es un pueblo que está imbricado a este territorio con muchísima más antigüedad, por ejemplo, de lo que todos los pueblos americanos, ¿no? Y precisamente en la propaganda que se hacía en Durango de la feria, la asociación vizcaína que organizó parte de los eventos, en algún lugar, sí. En algún lugar lo decía Naistuke, eskerrik asko, 600 años juntos, ¿no? Que era un poco el lema que los compañeros vizcaínos en la feria de Durango organizaron, llevaron allí, ¿no? Y precisamente yo creo que es un poco ese es el quid de la cuestión y es lo que voy a intentar a través de esas cosas que quiero ordenar, ya digo que seguramente no os voy a contar nada nuevo, hablar precisamente de ello, ¿no? Y empiezo por lo que os decía, ¿no? Por el tema de las migraciones, porque precisamente, bueno, conocemos la historia, la hemos contado y la habéis escuchado un montón de veces, pero ha habido novedades hace una semana precisamente en el que, bueno, pues la historia, como todo, tiene varios focos de atención. Una es la tradición escrita que nos cuenta ciertas cosas. En el caso del pueblo gitano no hay tradición escrita, no hay documentos escritos, sino que la mayoría es tradición oral. Está, por otro lado, también todo el tema lingüístico. A través de la lengua tenemos la posibilidad de conocer nuestro pasado a través de cualquier lengua de todo el mundo y a partir precisamente del romanés, de la lengua gitana, a través del romanés hoy sabemos que está emparentada con el hindí, con el punjabí, que tiene alguna serie de aportaciones del persa, del kurdo, etcétera, etcétera. Luego tengo por ahí algún ejemplo. Y luego una ciencia bastante moderna como es la del ADN, ¿no? Que ha surgido en los 10 o 15 últimos años y precisamente un instituto que estaba estudiando también, entre otras cosas, a través de la Universidad Pompeu Fabra y Erasmus NC de Rotterdam, estaban estudiando precisamente a través del ADN los antiguos pobladores de Europa, entre los cuales estaban los vascos. Hace un año o dos, si recordaréis, salieron algunas noticias precisamente de antiguos pobladores europeos que salieron en bastantes revistas científicas. Bueno, pues ese mismo trabajo, que como digo lleva varios años en marcha, hace una semana ha dado publicidad al hecho de que las primeras oleadas de los pueblos del noroeste del Punjab, precisamente de lo que hoy es el subcontinente indio, salieron nada más y nada menos que hace 1500 años, ¿no? Siempre se había hablado a través de la historia de hace 1000 años, etcétera, etcétera, pero salieron hace 1500 años. Bueno, lo cito casi como anécdota, porque decía que lo importante precisamente es que los gitanos en este territorio son europeos, como somos, bueno, pues, casi a estas alturas la mayoría. Decía que estamos hablando de una población o un pueblo gitano que en Euskal Herria, en el País Vasco, ha tenido incluso una lengua propia, el rominchela, que luego también haré algunos comentarios, y que en euskera pues, ha sido conocida pues, como ijitua, fundamentalmente,
los que vienen de Egipto. En Iparralde, al otro lado, en el País Vasco francés, se les ha llamado de casi siempre Buameak, algo así como los bohemios, pero también mochaile, a través de los trabajos que hacían. En castellano sería algo así como quincalleros o alguna cosa por el estilo. Se les ha llamado también Quito, quitano-hungriano, como que venían de la Hungría, en la famosa canción de los caldereros, y también como ursariak, los que andan con los osos. Más o menos han sido estos, como os decía, los nombres que se han citado entre nosotros. En otros pueblos el término siempre ha estado ligado también, como recordaba en euskera, Egitua, a Egipto, gypsy en inglés, gitano también en castellano, aunque por otro lado también tenemos esa acepción, la de achingano, la acepción griega, que es la que dio paso a la italiana de cíngaro y a la de chigán, que es la francesa, ¿no? Esta acepción o este concepto nos evocaría, en cierta medida, asimismo, nos evocaría ese origen del subcontinente hindú, porque la palabra achingano en griego quiere decir intocable. Nos llevaría, por ejemplo, a los intocables, a los parias de la India. En fin, y por terminar con la introducción, quería decir que el debate propone desde luego ese origen en la India, o la historia nos propone ese origen en la India, pero como digo, Europa, entre comillas, ha fabricado gitanos, y bueno, el ejemplo que os decía, ¿no?, el de los 600 años, ¿no? Los gitanos siempre han estado aquí. Bueno, un repasito pequeño, porque me imagino que algunos de vosotros desconocéis estos datos, seguramente que para otros los conoceréis con mayor exactitud, como os decía, probablemente que yo, pero bueno, por dar una pequeña introducción a ese mapa europeo. En estos momentos la cantidad de gitanos en Europa es, bueno, hablamos de gitanos, pero en realidad deberíamos hablar de pueblos diferentes, de pueblos rom diferentes. En su origen también fueron diferentes, pero estaríamos hablando entre una población. El otro día el país, al hablar de los experimentos del ADN, hablaba de 11 millones en Europa. Hay otras cifras que dan hasta 26, 28 millones en Europa. Lo que es evidente es que es la minoría mayoritaria, valga la paradoja, en Europa, y que en algunos lugares de Europa precisamente el declararse gitano pues tiene unas connotaciones peyorativas. Tampoco hay censos que hablen precisamente del contenido cultural o étnico de los pueblos que componen ese Estado. Por tanto, es un término que se puede escapar a la comprensión, y por eso el número tan desigual que pueden dar las fuentes diferentes, ¿no? En estos momentos el Estado europeo con mayor porcentaje de población de pueblo gitano es Macedonia, con un 11%, pero el lugar con mayor número de gitanos es Rumanía, con un 8%, pero en términos absolutos esto significa casi 2 millones de habitantes, ¿no? Precisamente los expertos dividen Europa en tres zonas de presencia: la de los Balcanes y los Cárpatos, que puede ser entre un 4 y un 11% de la población. El 62% de la población europea de gitanos se encuentra precisamente en este lugar, ¿no? Uno de cada 4 gitanos, además, en este lugar estaría Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Macedonia, Hungría, etcétera, etcétera. Uno de cada 4 gitanos europeos, como decía antes, al dar las cifras absolutas, es rumano. En Rumanía el 8%, como os he dicho, el 8,4% en Bulgaria, en Eslovaquia el 9%, en Macedonia el 11%, en Hungría el 5,4%, incluso en Chequia el 2,5% o en Albania el 2,8%. El segundo lugar, o el segundo centro, si este es un territorio geográfico, el otro no lo sería tanto, puesto que comprendería lo que es la península ibérica, el Estado francés e Inglaterra, sería el 15% de toda la población gitana de Europa, pero en lo que se refiere al porcentaje de población interior respecto a sus estados, el porcentaje sería muchísimo menor. El más alto sería el del Estado español, donde, según dicen, el 1,5% de la población probablemente sea de
de origen gitano. Y dentro de lo que es el Estado español, obviamente, eso lo conoceréis, bueno, pues el porcentaje mayor sería el de Andalucía, donde hay 650.000 personas, hombres y mujeres, que pertenecen o que pertenecerían al pueblo gitano, con poblaciones ya más excepcionales, como pues en Granada con el 5,4, o en Almería, en algunas de estas provincias, además, poblaciones con el 20 o el 25% de la población. En fin, datos para ubicarnos un poquito dentro de lo que es. Y el resto ya sería al menos del 0,2% de la población, que ya serían pues lugares como Alemania, Italia, Inglaterra, etcétera, etcétera, Rusia incluso, con un porcentaje muy bajo respecto a la población general, pero en el caso de Rusia, el ser un 0,2% de la población, o un 0, no sé cuántos, le supone en porcentaje poco, pero en números absolutos le supone tener 220.000 gitanos en la actualidad. En cuanto al País Vasco, en su concepto más amplio, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, la población, y lo que es también la población al norte, la población vasco-francesa, estaríamos hablando de 26.500 hombres y mujeres pertenecientes al pueblo gitano. El mayor porcentaje de todos ellos se encontraría en Navarra. Conoceréis comunidades importantes, sobre todo en la ribera de Navarra, 6.500, lo cual significa que sería más o menos algo así como el 1% de la población absoluta navarra o total navarra sería de origen gitano. Hay otro concepto igual unido a todo esto, sería el concepto de nomadismo y sedentarismo, de esos grandes movimientos migratorios que hemos hablado antes. Bueno, desde el fin de la caída del muro de Berlín y sobre todo desde las guerras balcánicas ha habido unas migraciones muy grandes que nos han permitido también el observar lo que pudo ser en otras épocas, ¿no? Y me refiero a la asociación que hacemos automáticamente cuando hablamos del pueblo gitano a un pueblo nómada. Y probablemente sea un concepto que encierra en sí mismo alguna falsedad. Me refiero a falsedad en el sentido de que probablemente ha sido un pueblo sedentario, de hecho, y según parece, y por lo que decía el ADN, en la zona de Kurdistán, Egipto, Armenia, bueno, pues han podido estar asentados o pudieron estar asentados durante siglos y siglos, y el nomadismo que asociamos precisamente al pueblo gitano está condicionado gravemente, diría yo, por las políticas de los estados, que han sido políticas represivas de expulsión, etcétera, etcétera. En la medida que esto ha existido, pues no ha tenido más remedio que ser, como decía, un pueblo nómada. Bueno, entrando un poco ya en el tema, yo creo que el mayor legado, al margen de otras circunstancias, y puesto que el tema de la charla se llamaba precisamente la huella gitana en Euskal Herria, hablaré en primer lugar, y podríamos citar, porque yo creo que ese es el concepto más cercano en estos momentos, además, que han salido algunos trabajos universitarios al respecto sobre la lengua, ¿no? El romanés, el romaní, como decía al principio, una lengua con un parentesco evidente con el punjabí y el hindí, lenguas derivadas del sánscrito y, como decía, con aportaciones del kurdo, el griego, el persa, etcétera, etcétera, ¿no? Los payos, nosotros, payos en la península ibérica, los que no somos gitanos somos los payos, aunque en realidad en el resto de Europa son los gallo. Nosotros somos payo-gallo de la palabra gallé, que es el plural en romanés. Pues nos hemos comunicado precisamente en esos momentos de contaminación intercultural que los ha habido a través de un pidgin. Pidgin técnicamente significa una mezcla de lenguas, y precisamente en esta llegada de estas migraciones de finales del siglo XV al País Vasco fue cuando empieza a surgir ese pidgin, ¿no? Por poneros un ejemplo, cuando los arranzales vascos van a pescar el bacalao hasta Terranova a principios del siglo XVI, 1500 y poco, se llegan hasta aquellos lugares, y en aquellos lugares van a
a congeniar, por entendernos, aunque la palabra igual no es la exacta, pero van a comerciar con las tribus presentes allí, con los Mi'kmaq, y con ellos van a organizar una especie de lengua, un Pidgin, en el cual se van a poder comunicar, que es una mezcla de euskera y la lengua originaria Mi'kmaq. Lo mismo va a suceder, bueno, y eso pues ha tenido un desarrollo y ha tenido parte en la mitología vasca, es conocido, sobre todo aquella frase de un jefe Mi'kmaq que llega en el siglo XIX a Bayona y es recibido en Bayona y le preguntan a ver qué tal está en francés y él, recordando a los antiguos, dicen a Paisak Obeto, como diciendo estoy bien pero los curas están mejores, que era esa lengua que habían aprendido en el siglo XVI o XVII los arranzales vascos con los Mi'kmaq. Bueno, en ese cruce, en esa contaminación entre la población que entonces vivía en el País Vasco, que hablaba mayoritariamente euskera, y ese pueblo que venía huyendo probablemente de la esclavitud del Imperio Otomano y que venía huyendo de otras expulsiones en Europa al final del XV, se va a producir también esa mezcla de lengua, que es una mezcla de lo que es el euskera y lo que es el romanés. Y esa lengua se le va a dar, los lingüistas le dieron el nombre de Errominchela, ¿no? Bueno, parece, por lo que parece, que durante 200 o 300 años ha sido una lengua hablada por el pueblo gitano que principalmente se quedó a vivir en este territorio, ¿no? Porque, como luego veremos, hay una parte importante que fue expulsada, que fue enviada a galeras o que fue incluso encarcelada, ¿no? En función, muchas veces, de las directrices de los superefectos de Maule o Bayona o del Reino de Castilla, incluso de las Cortes Navarras, las juntas guipuzcoanas, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer, cuando empecé a preparar un poco la charla, me metí en Internet y en Wikipedia, yo no sé con qué fuentes se habla de que el Errominchela es hablado en estos momentos por 500 o 600 personas. Yo creo que es una lengua absolutamente muerta, porque lo que sí existen es algunas comunidades de gente muy mayor, en Hernani y sobre todo en Iparralde, que hablan euskera, pero no hablan Errominchela, ¿no? Pueden existir algunos casos aislados, ¿no? Hace unos años nos comentaban, por ejemplo, que en Osés, en francés se dice Osés, un pueblo pequeñito que está cerca de Baigorri, hay una comunidad del pueblo gitano que precisamente habla euskera, que son monolingües, porque los niños están sin escolarizar, no han aprendido francés, pero no tiene nada que ver, como decía, ¿no? Es una comunidad que habla euskera, pero no tiene nada que ver con el Errominchela. De cualquiera de las maneras, bueno, pues ahí está. En 1862 se publicó lo que es el diccionario más completo que conocemos, vocabulario de la lengua de los bohemios habitantes del País Vasco francés. Se publicó, como digo, en 1862 y entonces ya se decía que era una lengua prácticamente muerta, en 1862, que provenía del siglo XV y que solo entonces, en 1862, por tanto hace casi 150 años, que solo lo hablaban los viejos. En 1855, es decir, unos años antes, ya habían salido algunos estudios y, bueno, como decía, han salido, pues, Josune Muñoz ha publicado hace 10 o 12 años un trabajo bastante extenso, incluso Krudwig, el académico de la lengua que murió, Federico Krudwig, el académico de la lengua que murió hace unos años, hace 10 años, publicó un trabajo sobre el Errominchela, ¿no? Os he preparado aquí precisamente alguna serie de palabras para que veáis, ¿no? Cómo se hablaban. Sua, que es fuego, Aka, Bik, Dui, Beltz, que es negro, Kalu, Iltzea, Manutzea, Eskatu, Mangatu, Esetz, Nagi, en fin, bueno, esas son las pocas palabras que se han podido recuperar. Y os voy a leer un pequeño texto precisamente, ahora creo que lo tengo por aquí, porque
Bueno, cuando lo leí el otro día me dio un poco también en esa línea de flotación que decía al principio, ¿no? de que parece que somos pueblos diferentes y en realidad, como digo, la cultura del pueblo gitano es la cultura nuestra, la cultura de todos, la cultura del pueblo vasco, ¿no? Federico Kruzbig, que como decía, en 1986 publicó un trabajo sobre lo que había sido el rominchela, la lengua mezcla precisamente entre el romanés y el euskera, hablando de la desaparición, escribía un pequeño trabajo del cual he rescatado un párrafo que me pareció un poco que daba en la línea de flotación de lo que deberíamos entender por la cultura y el pueblo gitano como parte de lo que es la cultura del pueblo vasco. La desaparición del rominchela, que en sí es un nivel de lenguaje inferior socialmente al del lenguaje normal, es un hecho lamentable, decía Kruzbig, el académico de la lengua vasca. En el caso de la desaparición del argot gitano vasco, o sea, del pidgin que os decía, que para el euskera tendría funciones de nivel de lenguaje, estamos ante una consecuencia debida a la intolerancia, y lo más lamentable es que esta intolerancia frente a los gitanos es llevada a cabo por una serie de personas que presumen mucho de progresistas al querer integrar a una comunidad extraña como la gitana en el cuerpo nacional. Aquí tenemos una vez más un trastueque de conceptos, puesto que la asimilación es en la mayor parte de los casos una prueba de intolerancia, de no querer aceptar y respetar a las personas tal y como ellas son, mientras que el haber permitido a gitanos el que viviesen dentro de una especie de gueto, que además no era tal, puesto que los gitanos están mucho más en relación con los payos que estos con los gitanos, en el que guardaban y desarrollaban su propia personalidad, mientras que una habitación en forma diseminada entre los payos lleva a la asimilación y desaparición de una minoría. Bueno, esto que escribió hace 25 años Kruzbig a cuenta de la desaparición del rominchela, pues me pareció que era una reflexión acertada. Y ya que estábamos hablando de eso y que os he contado antes lo del Wikipedia, en algún lugar precisamente hablaba de que todavía quedan 500 o 600, creo, en algún lugar lo decía, parlantes, ¿no? en su versión en euskera. Bueno, ahí quedan esas reflexiones sobre lo que fue la lengua, ¿no? Tendríamos en el concepto ya propiamente de la historia, tendríamos o hablaríamos de tres grandes fases en lo que es la llegada y en lo que es un pueblo, desde luego, sometido, como os decía antes, al nomadismo, fundamentalmente por cuestiones casi o totalmente represivas, ¿no? Quiero decir en este sentido de órdenes pragmáticas, etcétera, etcétera, que condenaron al pueblo gitano a ser un pueblo en continuo movimiento, hasta el punto que hace 5 años el gobierno vasco encargó, está sin firmar, pero el gobierno vasco encargó un trabajo sobre la discriminación a los gitanos, y en su introducción decía una cosa que me parece un tópico y que nos retrotrae un poco a lo que decía al principio, ¿no? Sí, nómadas y sedentarios, pero ¿por qué, no? Y en este trabajo el gobierno vasco en el 2007 decía: se trata de una comunidad joven y sus miembros cada vez viven más tiempo en el mismo lugar sin moverse tanto como antiguamente era costumbre, ¿no? Como si fuese casi un estudio de zoológico, ¿no? Y decía también: las primeras familias gitanas llegaron a nuestro territorio en el siglo... Esto ha sido escrito hace 5 años. Las primeras familias gitanas llegaron a nuestro territorio en el siglo XV y centraron su nomadismo en las zonas fronterizas, cuyas características geográficas y legislativas les permitían evitar las sucesivas persecuciones de que eran objeto con relativa facilidad. Bueno, a mí esto me parece de una ligereza escandalosa, ¿no? O sea, que vivían cerca de la Muga precisamente para saltar cuando les perseguían, volver, etcétera, etcétera. Bueno, esto, aparte que históricamente no es así, porque la legislación fue común en toda Europa y la persecución fue común en toda Europa, ¿no? Quizás en los primeros años, y retomo el hilo, como os decía, en la primera etapa, precisamente huyen de la esclavitud de lo que es el Imperio Otomano,
y yo marcaría como 3 etapas en esas grandes migraciones de las que os hablaba al principio y que todo el mundo habla, ¿no? Las primeras citas que tenemos entre nosotros en la península ibérica son precisamente de 1425 y 1427 en Cataluña, y en Navarra la primera cita es de 1491, ¿no? Hay una segunda etapa que probablemente sería a partir de 1856, o sea, en esta primera etapa, como os digo, de finales del 15 hasta mitades del 19, hay una primera gran inmigración y luego hay un asentamiento y hay una persecución de la que luego hablaremos. Hay una segunda etapa en el que evidentemente enmarcaríamos probablemente pues, esos caldereros que vienen de la Hungría, que dieron lugar luego pues, esas chanzas en carnavales, en cosas por el estilo, y que se producen a partir de 1856, cuando es abolida la esclavitud en lugares como Rumanía o Hungría, donde parten una nueva serie de oleadas que llegan a lo que es en la actualidad el territorio vasco. Y luego una tercera oleada que sería pues, la que os comentaba antes también, ¿no? Que es a partir de la caída del muro de Berlín, 1989, en la que bueno, se abren las fronteras, la Unión Europea, la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera, y se produce una gran migración hacia la Europa del oeste por parte de poblaciones del pueblo gitano muy importantes en lo que habían sido estados bajo la batuta del régimen soviético, ¿no? Bueno, los más importantes o los más conocidos pueden ser los de la antigua Yugoslavia. Creo que en Kosovo, por ejemplo, antes de la guerra balcánica había 250.000 gitanos y después creo que en la actualidad hay 20.000, ¿no? Eso nos puede dar una idea de esas grandes migraciones que ha habido fundamentalmente de Rumanía, Hungría y lo que era la antigua Yugoslavia. Bueno, yo creo que en este ordenamiento que os hablaba al principio, probablemente puede ser las 3 grandes fases migratorias, ¿no? Pero en cuanto a las etapas, no coinciden. Las fases migratorias con el tratamiento que se ha dado en Euskal Herria, en el País Vasco, al pueblo gitano, las fases no coinciden. En un principio, bueno, ha habido órdenes de exclusión que produjeron una huella tremenda. La primera fue ya en Castilla en 1499 y eso provocó un éxodo masivo de Castilla hacia Navarra, y en 1538 las propias Cortes navarras promoverían por primera vez precisamente las primeras ordenanzas o leyes de exclusión. Simultáneamente, en el mismo año, en 1538, se produciría al otro lado de la frontera, en Lapurdi, y en Navarra nuevamente en 1549, 1567 a Vizcaya, y 1697 ya órdenes estrictas en Guipúzcoa, ¿no? Precisamente os comentaba antes que en 1491 llegó la primera comunidad del pueblo gitano a Tudela, y ese es el primer documento escrito, lo cual no quiere decir que fuera precisamente entonces, pero por lo menos en lo que concierne a la historia escrita es el primer documento que tenemos, y en ese documento además se habla de que se les ofrece 5 reales para que se fueran de la población tudelana, cosa que no hacen, ¿no? En estos documentos de esa primera incursión en Navarra aparecen precisamente en los archivos municipales de Tudela los apellidos de gitanos, lo cual nos va a dar la idea que probablemente, no así como sucede al norte, al otro lado de la Moga, que probablemente lleguen de Castilla o de Aragón o lleguen a través del Ebro, ¿no? Los apellidos son Bustamante, Hernández, Aragonés, Zamora, Maya, Heredia, Cortés, Campos, Rivera, García, Navarro, Moreno, en los que llegan, en las oleadas que llegan precisamente a las provincias del País Vasco francés y luego ya al interior de Vizcaya y de Guipúzcoa. Los apellidos que conocemos en general, bueno, pues son los que ya sabéis, ¿no? Hay algunos dichos incluso en euskera y en castellano sobre esa procedencia, pero hay un apellido muy común en el Baztán y en la Baja Navarra, que es Iturbide, asociado a los gitanos, y luego en euskera pues los clásicos de Aguirre o Echeverría, ¿no? como apellidos. En 1549, como os decía, es la prohibición total. Las Cortes de Navarra, reunidas precisamente
en Tudela van a prohibir la estancia de comunidades gitanas, incluso con un castigo muy, muy severo, ¿no? Todo gitano que sea sorprendido en el reino va a ser castigado con 100 latigazos, lo que a la postre significaba su muerte. 100 latigazos eran demasiados y a los pocos años cambiaron los 100 latigazos por 14 o 15 latigazos, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando se comenzó a fraguar toda esa leyenda de que ha subsistido hasta hace 4 días, como quien dice, ¿no? De que eran descendientes de Caín. Bueno, parece que a través de la Biblia se quería explicar todo. Entonces, a través de... Hoy no es un problema religioso, una cuestión religiosa la exclusión de los gitanos, pero durante toda la Edad Media la cuestión religiosa era fundamental, estaba en el centro de todo y, por tanto, algunas tendencias políticas y religiosas intentaron ligar al pueblo gitano o con los descendientes de Cam, que, como sabéis, fue uno de los que conozcáis la Biblia, fueron uno de los hijos de Noé, o con los de Caín, que fue en esa pelea entre hermanos, entre el malo de la película, por entendernos, ¿no? Que fue precisamente luego, en 1940, el mismo argumento que utilizaría Hitler en el Holocausto, ¿no? En esa página medio escondida de lo que es la historia, ¿no? Porque siempre hablamos, y bueno, me voy un poco por las ramas, pero luego volveré, porque siempre hablamos con el Holocausto, precisamente del Holocausto de los judíos, que murieron 10, 11, 12, 13 millones de judíos, de los homosexuales, pero también hubo un holocausto gitano, que incluso no sabemos si fueron 250.000, como dicen algunas fuentes, o fueron 500.000, como fueron otras, ¿no? Eso nos da una idea también del poco interés que se ha prestado en la declaración, en la investigación precisamente, o de las dificultades que ha habido. Esta sería probablemente la primera etapa, una etapa de conocimiento y una etapa de exclusión total, de castigo, y hay otra que comenzaría, una segunda etapa que comenzaría en 1633 y que yo diría que puede haber llegado hasta 1945, ¿no? Que es una etapa de exclusión, de represión, que todos conocemos, pero que en cierta medida, y sobre todo a partir de 1783, intenta ser regulada, ¿no? Y pongo el principio en 1633 porque hay una pragmática entonces en el cual se niega el término de nación, se prohíbe la lengua, el romanés. Estoy hablando del Estado español, y en la medida que estoy hablando del Estado español, afecta también a las órdenes o a las leyes que van a gestionar las Cortes de Navarra y, asimismo, las juntas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Luego, de pasada, hablaremos también de lo que sucedió en territorio vasco-francés, ¿no? Pero tenemos, como decía, la pragmática de 1633, que niega el término nación, que prohíbe el romanés, que les obliga a vivir en guetos, que prohíbe los bailes en público, incluso lo que ha sido en Europa durante cientos de años el comercio tradicional del pueblo gitano, ¿no? El comerciar con caballos, el asistir a ferias, etcétera, etcétera. Todo esto va a tener un desarrollo, hoy es muy fácil decirlo, pero parece que contamos casi la historia por siglos y cada año hay que vivirlo, pero va a tener su máximo desarrollo en 1700, va a tener alguna serie de picos en todo el tema de la exclusión, como es en 1600 y pico, 1646 creo recordar, cuando se hace una gran redada para mandar remeros a la Marina para que puedan ir a América, etcétera, etcétera, ¿no? En 1749, es un año muy marcado en la historia porque es una gran redada. Tenemos las órdenes del Marqués de la Ensenada, en la que dice que textualmente que va a fomentar la extinción total de esta desventurada raza, ¿no? Habla de los gitanos de esa manera, y se va a producir lo que los expertos dicen, la mayor redada que se había producido jamás contra el pueblo gitano, 10.000, 12.000, 13.000, 14.000, quién sabe. En esos términos se separan a las mujeres y a los niños por un lado, y a todos los hombres se les lleva
a prisión y muchos de ellos, como decía, como había sucedido anteriormente, se les envía a galeras para que remen esos barcos que van a ir a América. Es la época floreciente de todo el comercio con América, el cacao, etcétera, etcétera, la compañía en guipuzcoana, etcétera, etcétera. A los 14 años hay una amnistía a todos ellos y los que estaban en prisión salen. En 1783 se va a producir una nueva pragmática y bueno, nos he puesto como ejemplos que va a conceder la nacionalidad española a los gitanos y bueno, a partir de entonces hay otra serie de intervención en lo que va a ser las políticas del Estado, estatales, en este caso la política del Estado español frente a la comunidad gitana. Os voy a comentar un par de casos que voy a leer. El Memorial de las Cortes de Navarra de 1675. Tampoco excusamos de representar que en gente que ha vivido tan largo tiempo con libertad de gitanos se puede presumir no perseveren en los oficios que proponen y que resulten los daños inconvenientes que ha experimentado el reino de tan perniciosa gente. Y este recelo puede tener más fundamentos en el interín que no costare legítimamente que están bautizados y que en pilas y si están casados con los requisitos dispuestos por la Santa Madre Iglesia y el Concilio de Trento. Traigo este tema o esta frase de las Cortes de Navarra de 1675 porque, como os decía, en la actualidad, evidentemente, el tema religioso no es un tema central en lo que puede ser la exclusión o algo parecido, pero en siglos pasados, probablemente, al margen del tema político que estaba contaminado, el religioso ha estado en el centro de todo ello, ¿no? En cuanto a lo que son las provincias vascas del norte, hay también, sobre todo a principios del siglo XIX, una práctica de detenciones masivas. Los subprefectos de Maule y de Bayona, que dependían ya después de la Revolución Francesa, ya de la corte de Pau, ordenan también la detención de todos los gitanos, en principio con el interés de enviarlos a Nueva Caledonia, donde habían a la Guyana y también a Argelia, deportados, que entonces eran colonias francesas. Finalmente todo eso se para, pero bueno, hay como os decía, un gran movimiento precisamente en ese sentido, ¿no? Paralelo o simultáneo, quizás es la palabra más adecuada a lo que está haciendo también el Gobierno de Madrid, tanto el Gobierno también de París. En definitiva, yo creo que en esta época, en esta segunda época, asistimos a expulsiones del pueblo gitano. Las juntas y las cortes, las juntas generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava y las cortes generales de Navarra están llenas de ejemplos precisamente de expulsiones. Asistimos también a grandes procesos en algunos momentos muy determinados de detenciones. 1749 es la mayor, pero bueno, hay otras como 1722 con alguna orden extraordinaria de algún ayuntamiento, incluso de la Baja Navarra, que ofrece recompensas por la caza incluso de gitanos. Asistimos también a otro apartado grande, que es el de la deportación. Como os decía, bueno, pues los subprefectos de Bayona y Maule. Asistimos también a otro gran apartado, que es el del esclavismo, el de la esclavización de gitanos, a pesar de que en 1856, o como os digo, en Rumanía y Hungría antes os hablaba de la abolición de la esclavitud, pero entre nosotros también hemos tenido gitanos utilizados como esclavos, ¿no? Por ejemplo, en 1750 el alcalde de Beasain fue multado por las Juntas Generales de Guipúzcoa, el alcalde de Beasain, porque tenía un gitano como esclavo en su casa. Fueron estos esclavos también, podemos interpretar que los que fueron obligados a ser marinos o remeros en las galeras, en cierta medida también eran esclavos. Tenemos también una ofensiva de asimilación. La pragmática de 1783 puede ser el ejemplo. Tenemos también otro espacio, que es el de la cárcel, y tenemos también otro espacio, que es el del exterminio, ¿no? O
sea, serían estos 7: expulsión, detención, deportación, esclavización, asimilación, cárcel y exterminio. Exterminio, bueno, pues podemos hablar del exterminio, del Holocausto y entre nosotros yo creo de la Guerra Civil, ¿no? Hace algo así como, no sé, probablemente 25 o 30 años, en un viaje que hice cuando era joven, en un viaje que hice a Argentina, tuve un encuentro, no sé, que entonces me pareció extrañísimo y rarísimo, y luego pues con el tiempo he tenido oportunidad de encontrar algunas otras referencias, ¿no? Viajé de Argentina, viajaba a Chile, y antes de pasar por los Andes estuve un par de días en Córdoba, que es una ciudad fronteriza, muy cercana por lo menos a la frontera con Chile, y como es normal, bueno, pues tuve algo de tiempo y dije voy a visitar la Euskal Etxea, la Casa Vasca de Córdoba, y en la Casa Vasca de Córdoba la mayoría eran gitanos que habían escapado en la Guerra Civil de Bilbao y que vivían allí en la Casa Vasca en la Euskal Etxea de Córdoba. Probablemente la mayoría de ellos, o todos, habrán fallecido ya, como digo, era hace 30 años, por término biológico. Pero en general, bueno, a pesar de que fue una guerra civil y hubo gente en los dos bandos, pero en general, en lo que conocemos en la cercanía, los gitanos vascos estuvieron al lado de la República. Y luego lo que os he comentado del Holocausto. Y una tercera etapa, bueno, me quedan 5 minutitos, una tercera etapa que sería de 1945, del final de la Segunda Guerra Mundial, a hoy, ¿no? Tenemos, bueno, pues los que hemos vivido ya toda esta época, hemos encontrado en algunos archivos algunas órdenes de la Guardia Civil en 1942, bueno, ya tenemos documentales, tenemos películas, yo creo que la información es bastante más abundante, ¿no? A modo de anécdota, pues podría comentar que en 1947 murió Martina Berrio en Usurbil, que entonces era considerada la reina de los gitanos vascos. Tenía 15 hijos, creo que había nacido en Idiazábal o en algún lugar por el estilo, y fue el funeral hace 3 semanas. Estuve dando una charla precisamente sobre el franquismo en Usurbil y alguien me lo recordó, ¿no? Que fue probablemente el mayor funeral que había conocido alguna persona mayor, ¿no? En 1947, en el 57 murió creo que en Italia, no recuerdo, Mimì Rosetto, que le llamaban, que era la reina de los gitanos europeos y había nacido precisamente en Bilbao, ¿no? De una comunidad gitana nómada, pero bueno, como anécdota, ¿no? Podría contar también que entre la comunidad gitana ha habido también algunos gitanos castigados por el Batallón Vasco Español y por el GAL en 1980. En 1980 mataron en Hernani un atentado del Batallón Vasco Español en Hernani contra 2 gitanos, Santi Masvere y Andrés Echeverría. Y en 1985 el GAL mató a un gitano en Bayona, Emil Weiss, y ETA también ha matado a algún gitano. Hay un caso especialmente bueno, impactante, ¿no? En 1984 en Bermeo mató ETA a un gitano y su hija ha estado investigando y resulta que vivía con una identidad falsa. Se ha sabido hace poco y su hija ha publicado un libro titulado Ni una palabra más. Bueno, es un libro que creo que ha salido hace un año, pero bueno, con esto quiero dar esa visión general, ¿no? de todo esto. El nombre era Miguel Castellanos Escamilla, ¿no? Y luego se supo que en realidad se llamaba Pedro Pardo, y su hija, como decía Remedios, escribió un libro de todo eso. Bueno, y por concluir, y no sé si hay algunas intervenciones, pues estarían muy bien, seguro que para profundizar o para comentar algunas cosas. Por concluir, yo creo que en todo este tiempo ha habido un problema de unas historias de incomprensión, probablemente algunas de ellas ya las he dejado caer. En 1993, por ejemplo, y hay mucho de incomprensión. En 1993, por ejemplo, la Comunidad Europea realizó un estudio sobre la xenofobia
y los ciudadanos consultados, encuestados, estas encuestas ya sabéis que no reflejan al 100% lo que puede ser la opinión de la mayoría de la gente, pero en cierta medida, bueno, pues pueden dar pistas, ¿no? Porque muchas veces la base pues pueden ser 1.000 o 2.000 encuestas en una población de varios millones de habitantes, lo cual no deja de tener, como dicen, esa aproximación o desaproximación. Decía que en 1993 se hizo una encuesta a nivel de toda la Comunidad Europea y los gitanos resultaron ser en el Estado español la comunidad menos atractiva para la mayoría de la población, o sea, estamos hablando ya en términos de xenofobia, y la segunda eran los vascos. Y en Francia, la comunidad segunda era la de los gitanos en 1993. Creo que ha sido durante todo este tiempo, al margen de otras cuestiones que no las he citado, que quizás ahora, bueno, como tengo todavía algún minuto quizás las cite, pero al margen de otras cuestiones económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, ha habido un problema, como decía, de incomprensión cultural que no es político, ¿no? Y que durante siglos ha podido ser religioso, pero creo que hoy tampoco es político. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de ingeniería cultural precisamente para volver a esas afirmaciones que os hacía al principio, ¿no? El pueblo gitano ha estado en este territorio desde siempre, como ha estado todo el mundo. El pueblo gitano es pueblo vasco. No es que el pueblo gitano y el pueblo vasco convivan en un escenario común, sino que uno forma parte del otro y el otro forma parte del uno, ¿no? Todo es uno, ¿no? Quería citar de pasada, puesto que no me atrevo yo excesivamente a entrar en temas de actualidad y además se me había pedido una especie de resumen histórico de un par de trabajos que han existido en estos 5 últimos años, análisis de la situación del pueblo gitano en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde 2007, realizado por el Gobierno vasco, en el cual os decía que a mí me parecía lleno de tópicos, pero que hablaba como conclusiones de lo que son esos 26.500, bueno, 26.000 no, 500 no, en la comunidad autónoma pues probablemente sean 6, 12, serían 14 o 15.000 gitanos, ¿no? Y recogía aspectos negativos sobre el pueblo gitano. Y hay, bueno, pues problemas que conocemos en la actualidad, ¿no? Pero que tampoco nos indican lo que es en su conjunto la comunidad gitana, porque la comunidad gitana, como cualquier otra comunidad, tiene sectores diferentes, tiene incluso, me atrevería yo a decir, utilizando un lenguaje más político, incluso clases dentro de esa comunidad como tiene el resto de la sociedad. Y un año siguiente, un año después, el Ararteko publicó un informe relativo a la atención específica al pueblo gitano y en ese informe también pues, se recogían algunas de las cuestiones que había recogido previamente también el Gobierno vasco y se hacía eco también de algunos informes previos o entrevistas previas realizadas, por ejemplo, con Cáritas, ¿no? Y pongo este ejemplo porque parece que cuando hablamos del pueblo y de la cultura gitana siempre estamos hablando de lo mismo, de marginalidad, que probablemente la haya, pero al margen de todo eso, yo creo que hay una cultura propia y compartida que tiene tanto o más interés. Más interés, bueno, igual en estos momentos, en 2012, con la crisis que estamos sufriendo, hablar de más interés probablemente no sea la palabra adecuada, pero sí al menos tiene tanto interés, ¿no? A veces cuando hablamos del pueblo gitano, yo creo que esa es precisamente la grandeza de estas jornadas, ¿no? El que hablamos de un montón de facetas, estamos hablando exclusivamente de marginalidad y yo creo que tendríamos que hablar de otra serie de cosas. Y en lo que a mí humildemente me corresponde, al hablar de la cultura y de la historia gitana, pues quería precisamente terminar mi intervención antes de que alguno de vosotros toméis la palabra, recordando lo que fue esa lengua, el errominchela, y que uno de nuestros grandes poetas en lengua vasca, como fue Jon Mirande, que fue un poeta sibrotarra, que nació en 1925 y que murió en 1972 y que fue, como digo, uno de nuestros grandes poetas del siglo XX, que vivió la mayoría de su vida en París, escribió una poesía en errominchela. Y a mí